Capítulo 4. Espera que no se ven los 4 dedos. Ahí. La sociedad urbana. Tomad aire porque va a ser un poco duro. Pero bueno, no os voy a desanimar desde el principio. ¿Cómo era la sociedad en las ciudades de la Edad Media? ¿Qué grupos sociales había allí? Poco a poco, esta sociedad feudal que ya conocéis va a ir cambiando. En las ciudades habrá más derechos y libertades que en el campo. En el campo, tradicionalmente, siempre ha habido un mayor control social. Y os decía además que en las ciudades los reyes a veces otorgaban fueros para atraer a gente, y dentro de esos fueros o de esas leyes estaban la libertad. Mucha gente, sabéis que en la Edad Media eran esclavos o eran siervos que tenían una condición muy parecida a la de los esclavos. Bien, en la Edad Media las ciudades van a tener su gobierno propio y por eso van a poder otorgar esas libertades a los burgueses, a la gente que vivía dentro de la ciudad. Y hablamos de esa burguesía que es quien tiene el dinero. No son todos iguales, hay alta burguesía, media burguesía, baja burguesía, son sobre todo los banqueros y los comerciantes, los artesanos, todos aquellos que no van a depender de un señor feudal. Y también pues los pequeños comerciantes o el pequeño artesanado que sobrevive dentro de esa ciudad. Además de ellos está la nobleza, los ricos, los poderosos, pero aquellos que tienen ya una tradición nobiliaria porque son condes, duques, y muchos de ellos antiguamente vivían en el campo, pero como cada vez las ciudades van adquiriendo más importancia, se trasladan a vivir o a la ciudad o cerca de esa ciudad, atraídos pues por la riqueza que se está dando en estos centros urbanos. Los eclesiásticos igual. Recordéis que el mundo románico es un mundo muy rural. Pues ahora dentro del mundo gótico, del arte gótico, de las grandes iglesias y catedrales, la jerarquía eclesiástica va a tener un poder fundamental. La jerarquía eclesiástica son pues los obispos, los cardenales y los grandes sacerdotes. Junto a ellos también había gente humilde. Había mucha gente que... Un momento, me pica el ojo. Había mucha gente que mendigaba por la ciudad, que vivía mal, que se desplazaba de una ciudad a otra. Luego en España no existía, recordad, pero en Castilla y Aragón serán los llamados pícaros, que intentaban vivir como podían. Y también, esto sí que es muy importante que sepáis, había diferentes minorías. Siempre se ha hablado de la convivencia medieval entre cristianos, judíos y musulmanes. Sí que es cierto que tanto judíos como musulmanes solían vivir en barrios separados. En el siglo XIV, además, hay unos pogroms, que son las persecuciones hacia los judíos en toda Europa y en la península ibérica también. Normalmente vivían en las juderías y muchas veces esas juderías eran barrios separados, amurallados, que se cerraban por la noche para que ningún judío pudiese salir de allí. Los musulmanes sabéis que vivían en los arrabales. Bien, ¿quién gobernaba esas ciudades? Sobre todo las asambleas. ¿Las asambleas de qué? Pues de la gente más importante, y por encima de ellos estaban los magistrados o el alcalde. Normalmente se reunían primero en la iglesia o en la catedral y luego ya en los ayuntamientos. Algo muy importante era el sello, el escudo de armas, el archivo que tenía allí y el tesoro de la ciudad, que estaba bien custodiado. Así que eran las familias más ricas quienes gobernaban la ciudad. Esos banqueros y esos grandes comerciantes de los que hemos hablado anteriormente. Estos banqueros y grandes comerciantes ya van a tener educación. Si en el mundo feudal los señores feudales apenas sabían leer y escribir, estos banqueros, comerciantes y nobles que viven en la ciudad sí que sabrán leer, escribir, les gustará la música, algunos de ellos incluso la poesía, y tendrán aficiones más elegantes, refinadas. Es por eso que a partir del siglo XIII en Europa surgen las universidades. Escuelas, pero también universidades. Muy famosas fueron la de París, por ejemplo, la de Oxford, la de Bolonia o
en la península ibérica, en Castilla, la de Salamanca. ¿Qué enseñaban en las universidades? El trivium y el quadrivium. El trivium, que era gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, aritmética, geométrica, música y astronomía. Por un lado letras y por otro lado ciencias. Y mirad que la música la incluían dentro de las ciencias, junto a las matemáticas. Vamos a ver cómo era una casa de esta gente rica. ¿Veis una vivienda burguesa? Yo casi no la veo. Espera, lo pongo así. ¿Veis? Una vivienda veneciana. Se accedía a través de las barcas, tenían un gran porche de entrada. Ahí es una vivienda lujosa con sus ventanales apuntados, góticos. En la parte de abajo es la parte destinada al comercio, a los almacenes, al vestíbulo, y las partes superiores, pues dormitorio y salones de recepción para vivir, de fiestas. La parte superior de todas es el tejado, donde hace más frío y donde cuesta más llegar, pues la zona de servicios donde vivían la gente que trabajaba para los señores de la casa. Vamos a ver una típica familia de banqueros. ¿Veis? Al fin y al cabo, las casas, aunque fuesen de ricos, eran modestas. Aquí sí que vemos que tienen un banco de madera y sobre todo fijaos en los vestidos, en las telas que llevaban. Eran telas que muchas veces recorrían cientos de kilómetros porque venían de Países Bajos. También tienen, ¿veis? Jarrones metálicos. Este pavo no sé qué hace aquí, supongo que será un sirviente, ya averiguaremos. Una casa de un artesano o una casa de un campesino era muchísimo más modesta y sobre todo no vestían así. En la Edad Media también nacen los bancos, ¿veis? Un banco medieval, y nacen también los cheques. Ya existían los cheques en aquella época. Ahí vemos monedas llamados florines y ducados. Y claro, había que acuñar estas monedas. Vemos una sala de acuñación de monedas. También era un oficio, acuñar las monedas. Era muy importante, fue importante, las diferentes rutas comerciales de las que ya os he hablado. Veis aquí la ruta mediterránea con algunas ciudades como Barcelona, Marsella, Nápoles o Túnez. La ruta veneciana. Venecia era una ciudad importantísima a finales de la Edad Media y comerciaba con Oriente y también, ¿veis?, hasta el Mar Negro. La ruta genovesa, aquí estaba Génova, y en el norte, muy importante, la ruta hanseática. Es la ruta del Mar Báltico y hacia el interior navegaban por el Mar del Norte, Mar Báltico, y remontaban los ríos para comerciar por todas estas ciudades que cada vez se hacen más importantes. El centro de Europa, o los lugares más ricos de Europa, que durante el Imperio Romano habían estado en torno al Mediterráneo, van desplazándose a toda esta zona de aquí, lo que hoy en día es el centro económico y poderoso de Europa, norte de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania e Inglaterra. Como hemos hablado de las universidades, en España veis la Universidad de Salamanca. Esta fachada es posterior a su inauguración. Si vais allí algún día tendréis que encontrar una rana que hay en esta fachada. ¿Veis la fachada? Fijaos bien, dadle al pause. Hay muchísimos ornamentos, figuras y allí una pequeña rana. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vamos a acercarnos más. ¿Veis la rana? Fijaos bien. Escudos, filigranas, angelotes. Pero la rana, ¿la veis? Vamos a acercarnos más. Más escudos, más filigranas, armaduras, calaveras, demonios. ¿Dónde está la rana? Ahora sí, ahora sí. Bueno, dejamos aquí el capítulo y espero que si algún día vais a Salamanca encontréis esta rana sobre esta calavera. Un saludo.